Hola amigos. Dentro de 3 meses terminará la guerra de Qatar, una guerra que el vergonzoso capitalismo desató contra la clase trabajadora, una guerra que se ha llevado la vida de 6.500 civiles, todos trabajadores. Según reveló el diario inglés The Guardian, más de 6.500 trabajadores migrantes perdieron la vida en Qatar desde el 2010. Cuando el país fue designado sede del Mundial de Fútbol de 2022 y puso en marcha la construcción de grandes infraestructuras, como estadios, hoteles, aeropuertos, o líneas de transporte. Esto se puede considerar un verdadero genocidio, y ya está bien, hay que desmantelar el capitalismo a toda costa. Luego dentro de 3 meses vendrá la inauguración por todo lo alto, y todos los grandes representantes de las burguesías sacarán pecho, alardeando de su obra. Con masas vociferantes en las que nadie se acordará de los trabajadores que han sido sacrificados, en el infierno en el que se convirtieron las obras de construcción. En un artículo que se publica hoy en RT, acusan a Qatar de detener y deportar a trabajadores extranjeros a solo 3 meses de la Copa del Mundo, y acusan a Qatar de detener y deportar a trabajadores extranjeros. Las autoridades de Qatar detuvieron a no menos de 60 trabajadores extranjeros, varios de los cuales fueron deportados, por manifestarse en las calles de Doha, para reclamar el pago de sus salarios, que llevan meses sin recibir, denunció este lunes el Grupo de Defensa de los Derechos Laborales Equidem. La ONG británica fue puesta al tanto de la situación por uno de los obreros presos, quien logró comunicarse desde el centro de detención. Según su testimonio, en ese lugar había cerca de 300 colegas suyos, procedentes de Bangladesh, Egipto, India, Nepal y Filipinas. Las protestas tuvieron lugar el pasado 14 de agosto frente a las oficinas del conglomerado, Al Bandari International Group, que participa en algunos de los proyectos de infraestructura para el Mundial de Qatar 2022, que se celebrará en noviembre. La intersección de una avenida resultó bloqueada por decenas de personas, que en su mayoría llevaban 7 meses sin recibir el pago por sus servicios, asegura la ONG, Equidem. En un comunicado remitido a la agencia Associated Press, el gobierno qatarí confirmó el arresto de varios manifestantes, y argumentó que había sido por violar las leyes de seguridad pública, pero no ofreció más información sobre el tema, o respecto a las supuestas deportaciones. Por otro lado, la administración local reconoció que la empresa no había pagado los salarios y aseguró que el Ministerio del Trabajo se encargará de hacerlo, así como también hará efectivos los demás salarios atrasados a los afectados. La compañía Al Bandari International Group ya estaba bajo investigación de las autoridades por no pagar salarios, y ahora se tomarán más medidas, tras imponerse un plazo para acordar los pagos que no había cumplido, aseveró el gobierno. Organizaciones de derechos humanos exhortan a la FIFA a pagar $440 millones en compensaciones a trabajadores migrantes de Qatar. Estos hechos, que se producen cuando apenas faltan 3 meses para que Doha acoja la Copa del Mundo, alimentan la preocupación de la comunidad internacional por las prácticas laborales de Qatar, que ya han sido objeto de críticas en el pasado, particularmente en el marco de las obras para el máximo evento del fútbol. Al igual que otras naciones del Golfo Pérsico, Qatar ya ha recurrido antes a la deportación de trabajadores que protestan. De acuerdo con la ONG Freedom House, con sede en Washington, el derecho de formar sindicatos es estrictamente controlado y se limita a los ciudadanos qataríes. Equidem aseguró en un reciente informe que los trabajadores migrantes han sido objeto en ese país de explotación laboral grave y violaciones de derechos humanos. Sometidos a una vigilancia intensiva y al control del empleador, la mayoría guarda silencio porque teme a las represalias por defender sus derechos e intereses, señala la entidad. Menudo circo sangriento. Luego, si alguien acusa a las organizaciones futboleras de traficar con goles de sangre, ¿qué tendrán que decir sobre los 6.500 trabajadores sacrificados? Luego, un estruendo mayor como es la guerra, hará olvidar estos acontecimientos, porque la guerra se extiende como un reguero de pólvora por todo el planeta. Ahora amenaza con prender en Serbia. Columnas de vehículos blindados serbios vistos moviéndose hacia la frontera con Kosovo,
un enorme convoy de vehículos serbios avanzó hacia la frontera con Kosovo. Serbia siguió trasladando equipo militar a la frontera con Kosovo en previsión de posibles ataques. Así lo demuestran tanto las declaraciones de los habitantes de la parte sur de Serbia como las imágenes de vídeo, que muestran el traslado de grandes columnas de equipo militar en dirección a la frontera con Kosovo. En las imágenes de vídeo presentadas, se puede ver un convoy de vehículos blindados de transporte de personal BOB, moviéndose hacia la frontera con Kosovo. A juzgar por las imágenes, estamos hablando de un convoy de al menos 8 vehículos blindados, mientras que el día anterior se informó que Serbia ya había desplegado hasta 30 tanques en la zona fronteriza con Kosovo, y el mismo número de vehículos blindados. Los expertos temen que entre Kosovo y Serbia pueda comenzar un serio conflicto armado, mientras que la OTAN, que está del lado de Kosovo, puede tener una influencia importante en el conflicto. Tales acciones por parte de la OTAN pueden estar relacionadas con el hecho de que Serbia es uno de los aliados rusos más importantes en Europa. Anteriormente en Serbia, anunciaron que no planeaban desplegar bases militares rusas en el territorio del país, a pesar de que esto aumentaría significativamente la seguridad de este estado. Pero de momento los bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaron los Balcanes en apoyo de Ucrania. 2 bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaron a baja altura la ciudad croata de Dubrovnik y otros 3 países balcánicos como señal de apoyo a Ucrania. Los aviones sobrevolaron el coste del Adriático en Montenegro, la sede del gobierno de Macedonia del Norte en Skopje, y la plaza central de Skanderbeg, en la capital albanesa, Tirana. La aparición de aviones B-52 estadounidenses en la península de los Balcanes indica un mayor aumento de la actividad político-militar de los Estados Unidos y la OTAN en la región. Según la prensa occidental, la OTAN supuestamente se ve obligada a aumentar su actividad para contrarrestar las acciones activas de Moscú en Ucrania y la península balcánica. Rusia, según medios extranjeros, siempre ha considerado a la península balcánica, y especialmente a Serbia y Montenegro, su esfera de influencia, y Moscú necesita afianzarse aquí para poder acceder al mar Adriático. Los vuelos de bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos están diseñados para demostrar a Rusia la presencia estadounidense en los Balcanes. Además, como se destaca en una declaración oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos publicada con motivo del vuelo, los vuelos de bombarderos son una prueba del apoyo de Estados Unidos a sus socios y aliados de la OTAN en el sureste de Europa. En las plazas de Skopje, Tirana y Dubrovnik, en las playas montenegrinas, miles de personas pudieron contemplar los vuelos de los bombarderos estadounidenses. Según la prensa estadounidense, algunos de los espectadores reunidos ondeaban banderas estadounidenses. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Macedonia del Norte, el teniente coronel Jovan Afmanovsky, dijo a Canal 5, que los vuelos de bombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos muestran la seguridad de los cielos sobre la República. El teniente coronel macedonio no mencionó que los bombarderos estadounidenses bombardearon a los hermanos serbios no hace mucho tiempo. Los 2 aviones B-52 Stratofortress, involucrados en el vuelo están asignados al Escuadrón de Bombarderos 23 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se encuentra en la base de la Fuerza Aérea de Fairford, en Gran Bretaña. Desde 2018, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha realizado más de 200 salidas de bombarderos. También, recientemente, los bombarderos B-1B Lancer volaron sobre las regiones del norte, el Báltico y el Mar Negro, y luego sobre Macedonia del Norte. En junio, aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aparecieron sobre el Océano Ártico y luego participaron en el ejercicio Baltops, en el Mar Báltico. Otro frente que está activo es el de Libia, donde un sistema antiaéreo Pantsir-S derribó un dron de ataque estadounidense MQ-9 Raptor en el área de Benghazi. Hace unas horas, el sistema de misiles de defensa aérea Pantsir-S, de los sistemas de defensa aérea del Ejército Nacional de Libia, destruyó un dron de ataque táctico estadounidense MQ-9 Raptor, en la región de Benghazi.
Como resultado del impacto de un misil contra el dron, este último recibió daños críticos y cayó sobre el territorio controlado por el Ejército Nacional Libio, controlado por el mariscal Khalifa Haftar. Hasta la fecha, se sabe que el vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Raptor violó el espacio aéreo libio, en contra de una prohibición del Ejército Nacional Libio. Después de que se detectó el dron, se abrió fuego contra él. El lanzamiento preciso del misil no dejó ninguna posibilidad al dron. Inicialmente, el objeto derribado fue calificado como no identificado. Sin embargo, según fragmentos individuales del vehículo aéreo no tripulado destruido, fue posible determinar que se trataba de un dron de ataque táctico. Sin embargo, a juzgar por las municiones del dron detectadas, este último se estaba preparando para atacar. Se supone que dirigido contra el Ejército Nacional de Libia. Hasta la fecha, que se sepa, el Ejército Nacional Libio está armado con al menos 4 sistemas de defensa aérea Pantsir-S, transferidos a los Emiratos Árabes Unidos, y de estos al Ejército Nacional Libio. Sobre la guerra de Ucrania, todo el mundo está con la respiración contenida, ante la respuesta que Rusia pueda dar por el asesinato de la hija del filósofo ruso, en Moscú. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó que los ciudadanos estadounidenses abandonen Ucrania debido a la amenaza de escalada. El 23 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos, así como la Embajada de Estados Unidos en Kiev, recomendaron a sus ciudadanos que abandonaran urgentemente Ucrania debido a la creciente amenaza de una escalada del conflicto, según publica Lea Daily. El Departamento de Estado tiene información de que Rusia está intensificando sus esfuerzos para atacar la infraestructura civil y las instalaciones gubernamentales de Ucrania en los próximos días. Los ataques rusos en Ucrania representan una amenaza constante para los civiles y la infraestructura civil. La Embajada de los Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Ucrania ahora, usando opciones de transporte terrestre privado, si es seguro, dice el sitio web de la agencia estadounidense. Esta no es la primera vez que el Departamento de Estado pide a los estadounidenses que abandonen Ucrania. La vez anterior la declaración correspondiente se realizó el 14 de julio. Moscú, a su vez, ha enfatizado repetidamente que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no atacan objetivos civiles, y solo la infraestructura militar se convierte en el objetivo del ejército ruso. Esto es todo amigos, reciban un saludo.